40 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, el presidente de Fede Cámaras, Adán Celis, pidió el martes 11 de junio, el martes de este mes, 11, durante el Congreso número 112 de la Organización Internacional del Trabajo, la reincorporación en el diálogo tripartito de Cristian Ramos, experto del organismo designado en 2023 para dar seguimiento a las conversaciones en Venezuela. Y de esto y más queremos hablar. Lo hacemos hoy con Jorge Roig, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de los Trabajadores, de la OIT, reelecto, por cierto, y fue presidente también, como saben, de Fede Cámara. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz día. Muchísimas gracias, Román. Excelente. Llegando, prácticamente bajándome del avión ayer de una jornada muy exitosa en la OIT, en Ginebra, que por cierto, válgale la propaganda, tenemos un segundo venezolano en el Consejo de Administración. ¿Qué es? Escogieron a Leida Marcela León, la líder sindical del Táchira, que ahora es miembro del Consejo de Administración, así que bueno, tendré ayuda en que ya tenemos un venezolano más incorporado, además por el lado de los trabajadores, y la felicito, bueno, es sencillo llegar. ¿El periodo es de 1 o 2 años? De 3. De 3 años. Entonces, bueno, estaremos juntos compartiendo. Lo que las declaraciones de Ancelis tienen que ver un poco, porque tú sabes que hemos tenido unas mesas de diálogo social que han funcionado relativamente bien, y tengo que reconocerlo. Digo relativamente bien porque ocurren con la disciplina, con la rigurosidad, con la constancia que amerita el caso. Que no se obtengan todos los resultados que uno quisiera, bueno, es complicado en estos tiempos, más de elecciones, que el gobierno ceda en todo lo que están pidiendo los empleadores o los trabajadores. Pero estamos muy contentos con el espacio, y ese espacio hay que preservarlo, el espacio del foro del diálogo social. A ese foro ayudaba un experto en diálogo social que lo designó la OIT, que se llama Cristian Ramos, como bien acabas tú de decir, que venía a Venezuela y hacía que este proceso fuera más fluido. Yo creo que por razones más electorales, tener a gente en estos momentos que es un representante de la OIT en Venezuela, les ha dificultado muchísimo su presencia en Venezuela nuevamente. Entonces estamos tratando de que se incorpore, porque indudablemente que este experto ayuda muchísimo a que la dinámica del diálogo social ocurra con mucho más fluidez. Lamentablemente no ha sido así, y estamos en las palabras de Adán Celis allá, que además se lo dijimos al propio director general en una audiencia que tuvimos privada, que permita que el gobierno se incorpore rápidamente y nuevamente este experto. Ahora, Jorge, con mucha frecuencia vienen acá al programa representantes de distintos gremios, no necesariamente económicos, de diversos sectores del país, y hablan de, ese clima, ¿no? Del sentarse, de la posibilidad que tienen de expresar sus ideas. Incluso hablan de que son recibidas hasta con la intención de solucionar los problemas. Al final los logros no los terminas viendo, y lo dicen esos representantes de todos los sectores. ¿De qué vale tener un buen canal de comunicación si eso no cristaliza en logros para los empresarios, para los trabajadores, que al final son logros para el país? Te voy a quitar un eslogan a ti. Lo importante es lo que no se ve. Tú la usas también para una de tus publicidades, y lo importante que está ocurriendo en este diálogo social es lo que no se ve. No ves empresarios presos, no ves expropiaciones de tierra, no ves persecuciones políticas a los empresarios. Distinto es, recuerda que estamos hablando de diálogo social, no estoy hablando de diálogo político. El diálogo político en el país está muy complicado. De lo que yo estoy hablando es exclusivamente el diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y gobierno. Entonces, para que se note la diferencia, porque voy a parecer un ingenuo diciendo que estamos en el paraíso del diálogo social, que no es así. Estamos muy lejos de alcanzar todas las perfecciones que necesita un diálogo social, y mucho más un diálogo político. Pero lo importante de estas reuniones que han ocurrido es lo que te acabo de comentar. Más allá de que sí se han logrado cosas, como por ejemplo cambios en los aranceles. Ustedes viste que hemos tenido una pelea, la ley de armonización tributaria es producto de estas discusiones. Pero después viene un aporte de 9% adicional para el Seguro Social. Bueno, lo del 9% fue pensiones, y fue discutido, y fue razonado y discutido, que no ganamos. Ellos querían 15, nosotros queríamos 6, al final fuimos a 9, es producto de una negociación. Y yo creo que en eso se ha hecho un escándalo un poco grande. Imagínate tú que el presidente Maduro el día 1 de mayo hubiera dicho: vamos a aumentar el salario de todos los trabajadores en $10, nada más, pasar de 3.50 a 10. Eso es infinitamente peor que haber hecho los $9 que tenemos ahora en pensiones. Infinitamente peor, porque el recálculo que tú tenías que hacer en las prestaciones sociales por aumentarle $10 a la gente es muy superior al de $9 que tú estás depositando ahora,
y que simplemente no tienen ningún impacto en las prestaciones sociales. Pero visto así están arruinando la esperanza de los trabajadores de llegar a 200, que ni siquiera es la canasta Totalmente, alimentaria. totalmente. Yo te digo, no hay manera, lo repito aquí, de que avancemos en un proceso de la recuperación del valor del trabajo si no cambiamos la ley del trabajo. La ley del trabajo yo creo que al final van a ser los propios trabajadores la que pidan que por favor sáquenos esto. Lo que pasa es que es una ley fetichista, una ley que se llama la ley de Chávez. La hizo Chávez en el 2012 y el año siguiente desapareció físicamente. Entonces es una ley como que tiene muchos atavismos que nadie quiere discutir y mucho menos en un año electoral. Mientras sigamos así estamos fregados. Aquí hay que discutir desapasionadamente, despartidizadamente una nueva relación del trabajo con los trabajadores y los empleadores. Es la ley, a mi juicio, segunda más importante después de la Constitución. Tenemos que quitarnos los prejuicios y empezar a discutir cuál es la forma más sana de una nueva estructura laboral donde tú puedas pagar más y el trabajador puede recibir más ingresos. ¿Creen que sí ha sido determinante el ser un año electoral en el objetivo de alcanzar, digamos, acuerdos mayores? Es decir, luego del 28 de julio, en caso de ser reelecto el actual gobierno, ¿creen que podrían facilitar las cosas o no? Sí, excelente tu pregunta. Yo creo que independientemente de lo que suceda en los resultados electorales, el ritmo que va a tener la economía va a ser diferente. Bien si gana Maduro y se legitima y le quitan las sanciones y empieza a ser un país un poco más fluido, y bien si gana la oposición, que tiene en estos momentos pues, unos cambios que va a provocar una atraída de inversión mucho mayor y va a ser más rápido el crecimiento. Pero yo soy optimista al pensar que este proceso, si se termina de concluir y si se hace con las mínimas garantías posibles que todos estamos rogando, puede darle un nuevo un reforzamiento económico al país y eso puede cumplir mucho más acuerdo a los que están en la mesa en estos momentos. Se suele presentar al gobierno como con un bloque monolítico y bueno, sabemos que no lo es. No es normal, no es natural. Así es. Hay sectores dentro del oficialismo que se oponen, que ponen trabas, obstáculos a esos acuerdos que debemos alcanzar. En el diálogo tripartito, quiero decir. Totalmente. Y hay representantes del sector empresarial que también se oponen. Por ejemplo. Bueno, a ver. Sí, no es de nombres y apellidos. Exacto, no sé si nombre y apellido, pero ¿cuáles son los obstáculos? Se trata de que en todas las corrientes hay radicales. Hay gente que piensa que Fede Cámara se vendió, que se entregó porque está discutiendo y negociando con el gobierno. Bueno, los aprecio y valoro y respeto su opinión, no la comparto. Creo que en este momento lo que le toca al sector empleador es lo que está haciendo. Y comparto totalmente la política que lleva adelante Aranceli. Y hay otros por el lado del gobierno que se oponen a que también, como tú, un gobierno socialista con las bases de Chávez, que fundamos esto en base a nuestra lucha contra los trabajadores empleadores, ahora tú te entregas a los empleadores y empiezas a negociar con él. Yo creo que en la política hay que apartar ese 5% de radicales que están de un lado y otros 5% que están del otro lado y hablarle al 90% que está en el medio. Y en eso estamos. Que por cierto, Román, la coherencia está overrated, está sobreestimada. O sea, tú no eres el mismo hace 20 años y yo tampoco soy el mismo. Somos coherentes en nuestros principios, valores, lo que nos enseñaron en básico. Pero tú los cambios que tiene que hacer el sector empresarial y que también tiene que hacer el gobierno no son falta de coherencia, son adaptarte a los cambios normales que está teniendo la política y la dinámica de este país. Entonces yo creo que Fede Cámara ha reaccionado correctamente y creo que el gobierno está reaccionando correctamente. Ahora, a los empresarios han pedido desde el gobierno precisamente que se deciden si se ponen del lado de los que piden sanciones o de los que trabajan cada día. Con el trabajan cada día se refieren al propio gobierno. Sí, ya me publicaron una lista, no sé si la has visto, pero sacaron una lista de algunos que nos oponemos a las sanciones y sale gente que yo valoro muchísimo, Luis Vicente León, Michael Penfold, Pedro Pensini, Jorge Botti, bueno, ahí nos sacan en un ejercicio además que me recuerda mucho no solo a la lista Tascón, sino los ejercicios fascistas de decir esta gente piensa diferente y hay que establecer como una ley del odio. Yo la verdad es que estoy más curado, tengo muchos años en política y ya la piel la tengo no de caimán, sino de hipopótamo. A mí estas cosas me resbalan, pero entiendo que es peligroso el que tú por tus opiniones, yo no trato de convencer a nadie con mis opiniones, más bien me contento mucho con que tú me dejes pronunciarlas y que podamos todavía en estos micrófonos pronunciarlas, pero convencerlas a nadie. Estoy absolutamente convencido que hoy en día las sanciones no son beneficiosas para los venezolanos, ni son beneficiosas para los empleadores, ni están produciendo el efecto que se creía que podían producir. Y en esa jornada ando. Antes, de nuevo hablando de coherencia, yo creí que las sanciones podían provocar una negociación política, que las provocaron.
no las aprovechamos bien. Fuimos a Santo Domingo, fuimos a Oslo, fuimos a Barbados. No salió nada bueno de esas negociaciones. Pero las sanciones lo que tenían como propósito era sentarnos en la mesa y eso se logró. Hoy en día ya estamos sentados por otra forma. El gobierno habla directamente con los Estados Unidos e ignorando a la oposición. Creo que las sanciones hoy en día dejaron de tener su efecto. Por cierto, Jorge Roy, quien nos acompaña, es miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, fue presidente de Fede Cámaras. Se dice a diario, es un argumento que uno escucha todos los días desde lo alto del sector oficial diciendo que de llegar la oposición al gobierno lo privatizarán todo. Pero es que permanentemente lo dicen todos los días. Yo la verdad es que no he escuchado a alguien que diga que todo se va a privatizar. En todo caso, ese es el discurso. Pero digamos que es cierto. Digamos que llega la oposición al gobierno y que efectivamente hay un proceso profundo de privatización. Y uno podría decir, bueno, ya va, esas empresas, las empresas privadas van a necesitar mano de obra, una mano de obra que obviamente es venezolana, que no se va a importar, que no se va a traer de otro sitio. ¿Y qué tan malo es entonces que los venezolanos empiecen a ganar lo que hoy gana un empleado del sector privado versus el sector público? No, totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que no es todo esa palabra de todo lo privatizar, pero todo lo que sea privatizable hay que privatizarlo. Yo tengo mis restricciones por alguna rémora que debo tener yo de que, por ejemplo, servicios como el eléctrico me cuesta mucho más, porque creo que tienes que llegar a sectores populares que ningún sector privado podría llegar, pero yo privatizaría absolutamente todo lo que sea privatizable. Empresas privadas de hoteles, de inclusive de servicio de agua, de tantas cosas que se pueden hacer y que han expropiado hay 195 empresas que todavía están en manos del gobierno que se le quitaron a los empresarios venezolanos, devolverlas. Entonces yo comparto esa, además creo que como tú señalas, hoy pregúntale a un trabajador que prefiere trabajar en la empresa pública o en la empresa privada. Antes todos querían ser miembros de SIDOR, querían trabajar en PDVSA, querían trabajar en Edelca, ganaban el doble que el sector privado. Pregúntales hoy si prefieren estar trabajando en Edelca, en SIDOR o en PDVSA, o si prefieren una empresa privada. Y de hecho varias empresas de telecomunicaciones, de televisión por suscripción o de internet tienen una altísima penetración hoy en sectores populares también. Totalmente. Ha sido el crecimiento más grande. Hoy hay sectores y pagas internet en servicios de barrios que son además excelentes pagadores y a un servicio barato y tienen servicio. Yo creo que lo del internet nadie discute hoy en día que debe estar en manos del sector privado. Jorge, siendo que estuviste involucrado en las negociaciones, y que estamos apenas hoy a 40 días de la elección presidencial del 28 de julio, ¿con qué ojos estás mirando esa fecha? Con unos ojos de un escepticismo. Todavía creo que ¿cómo lo diría? El oso no ha dado su zarpada. Queda mucho todavía por ver si realmente se produce el proceso electoral. A lo que yo hago votos, creo que puede ser un proceso que nos reconcilie a los venezolanos, independientemente del resultado. Pero tengo mis dudas todavía que eso ocurra, ¿no? Estamos a 40 días y empiezan a haber señales. Bueno, un poco la persecución que se están haciendo estos líderes políticos que está fuera de todo esquema de participación electoral. Entonces, tengo mis dudas de que el proceso se produzca. Si el proceso se produce, va a depender de varias cosas. Para ganar unas elecciones tienes que tener la emoción electoral. Yo creo que la tiene uno más, un candidato más que el otro, sin duda alguna. Pero el otro candidato tiene lo que hay que hacer, convertir esa emoción electoral en votos. Y eso es un proceso bastante más complicado. Tienes que agarrar al señor que está enamorado de ti, que quiere votar por ti, y decirle, usted tiene que votar en esta casilla que tiene 14 caras del presidente Maduro y 3 de un señor que usted apenas ha visto, y tiene que contar 5 casillas, bajar 2 para votar. Ese proceso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque si no la gente no sabe votar. A mí me encantaría que cualquier encuestador preguntara, ¿usted está dispuesto a votar? Sí. ¿Usted sabe cómo votar? Porque estoy seguro que va a haber una interrogante grandísima. Y la tercera, una vez que logras los otros 2, es contar los votos y que los cobres. Entonces, en esas 2 fases, la segunda, la de convertir la emoción electoral y la de contar los votos, es donde yo estoy más escéptico. Y me gustaría que pasaran cosas en estos 41 días que todavía no estoy viendo. Jorge, agradecido por esta visita. A ti, siempre gratísimo estar contigo, Roberto. Un gusto. Jorge Roy, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, fue presidente de Fede Cámaras, por cierto, reelecto en ese cargo en la OIT. Vamos a las 7:54 minutos a compartir algunos mensajes publicitarios, en este caso, hablarles de Gillette. ¿Estás cansado de afeitadoras piratas que no cortan nada,